saludo, bienvenido a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo habitual, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Vamos a comenzar con un tema muy importante, no es económico en sí, pero ha afectado, y de hecho todavía sigue afectando a nuestras libertades, y un hecho que ocurrió ayer y que vamos a intentar de analizar inicialmente. Ayer conocimos que el Tribunal Constitucional declaró por 7 votos a 4, nada menos, con bastante diferencia, inconstitucional el decreto ley del Gobierno por el que se facultaba a los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades para tomar diferentes medidas durante la pandemia COVID. Se acordarán, cierre de hostelería, no cierre, pasaporte COVID y otras decisiones. Cuando se aprobó aquel decreto ley, diferentes juristas importantes dijeron que eso no era legal. Bien, ahora lo declara el Tribunal Constitucional. La pregunta es, si ya hemos tenido las 2 sentencias que echan por tierra el estado de alarma, si ahora el otro decreto que facultaba a los tribunales superiores de justicia a tomar medidas también son ilegales, se han producido un fraude total en la gestión de esta pandemia. Esto debe de abrir paso no solo a que queden anuladas cualquier multa, sino que habría que pedir daños y perjuicios al Gobierno y a las comunidades autónomas. Aquí no hay diferencia de colores, porque si bien el decreto fue propuesto por el Gobierno central, los diferentes presidentes de comunidades autónomas se apuntaron a este carro que realmente, como el otro día demostrábamos, no solo tenía fraudes en que no se informaba perfectamente de lo que se hablaba en Madrid, como se ha visto en la reunión de los expertos, sino que realmente lo que se propiciaba era una presión indirecta hacia los tribunales para que se coartaran libertades. ¿Quién nos repara del tiempo perdido, del daño hecho? Conozco a una persona que andaba perfectamente y durante este tiempo ha dejado de andar, está en recuperación. De los daños mentales, de los daños económicos, de toda esta pelotea que es realmente gravísima. Esto tendría que ser hoy portada, sale en los medios de comunicación, pero sale como una noticia mal. Quizá es que nos estemos acostumbrando ya a todo, porque imagínense, queridos contertulios y queridos televidentes, que nosotros nos saltábamos la ley. Tenemos a la policía a las pocas horas en casa, o nos hipotecan la casa si no pagamos los impuestos, o en fin, cualquier cuestión que en la que vulneramos las leyes, como debe de ser el Estado de Derecho. Sin embargo, aquellos que debían de ser más pulcros, más garantistas, se salta la ley, y yo no aspiro a más como ciudadano, a que pidan perdón. Yo me conformaría, lo digo de corazón, con que pidieran perdón, porque sería un acto suficiente. Pero es que no nos van a pedir perdón, es que encima se van a reír, se han reído de nosotros, de nuestros derechos. Esto es de una gravedad, y esto demuestra nada más una cuestión: el Estado de Derecho en España está en quiebra. Esta es mi meditación. Entramos porque el asunto es de mucho calado, pero que afecta luego a lo que vamos a hablar de economía, etcétera. Don Carlos Pajares, no sé si está de acuerdo con lo que he dicho, pero la cuestión es que es de suma gravedad, que todo lo pasado, lo que hemos pasado, todo, ya no solo los 2 estados por supuesto, de alarma, que eran inconstitucionales, que en su día lo declaró, sino ahora esto ya, lo último. ¿Se acuerda, no? Cuando iban los hosteleros, sí, y apelaban y decían, es que no nos piden si no vamos con la mascarilla o el pasaporte COVID, ustedes no pueden entrar, tienen que entrar el 40%, dictando, pero esto ha sido un escándalo además poco apoyado en temas médicos, pero eso sería para otro asunto que iba saliendo, está saliendo poco a poco está saliendo, sino yo me refiero al cumplimiento de la ley. Pues esto tiene que ver con el fondo y las formas, tiene que ver también con que las cosas bien hechas bien parecen, con la trivialización de lo que vivimos, aquella frase tan famosa de que todo es cuestionable y cuestionado,
O sea, al final nos estamos sumergiendo en una sociedad en la que de repente pues todo depende, todo depende. Y con el todo depende, pues perdemos los principios básicos, como usted bien dice, claro, es que en la ley tanto el fondo como la forma son importantísimos. Si empiezas a perder la forma, terminas perdiendo el fondo. Y en este país, desgraciadamente, yo creo que estamos en ese camino de trivializarlo todo, de darle toda una importancia tremendamente subjetiva, y al final, pues eso que nos lleva, pues nos lleva ineludiblemente al desprestigio de las instituciones y al menoscabo de las libertades individuales y de carácter colectivo. Desde el punto de vista económico, como usted bien dice, pero es que es casi lo menos importante en este sentido. Sí, el daño mental, sí. El problema es, no, y el problema es el menoscabo institucional. O sea, al final, si la ley ya no tiene mayor importancia, si da lo mismo lo que pase, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional ved sí, ved también, que muchas de las normas que se tomaron no eran constitucionales, y aquí no pasa absolutamente nada. No hay dimisiones, no hay nada. En cualquier país hubiera habido dimisiones. No, ni siquiera. Es que. Pedir perdón, fíjate que poco pido, ¿no? Pero es que yo creo que porque es un acto generoso. Pero ni siquiera pedir perdón, porque cuando ese Parlamento, que prácticamente y unánimemente aprobaba todo, tenía en sus manos, o sea, el Poder Legislativo tiene la capacidad de hacer prácticamente todo. Y no lo hicieron. O sea, es que el menosprecio a su propia capacidad legislativa es tremendo. O sea, el problema es eso, es la trivialización de la realidad, llegando a unos extremos en los que, desgraciadamente, o esto se empieza a reconducir de una manera sensata, o vamos a terminar teniendo un país en la que... No puede ser. No. Porque mañana usted dice, bueno, pues ahora que estamos en pleno proceso del pago de impuestos, digo, pues mire, no pago el impuesto, porque es que no tengo dinero. Claro. Es decir, el relativismo, es decir, la quiebra, ahora estamos pasando con el tema del idioma en Cataluña, pero bueno, no vamos a entrar por otros vericuetos, sino es que esto afecta a derechos fundamentales, es decir, esto es como cuando a alguien se le mete en la cárcel injustamente. ¿Quién nos paga el tiempo perdido? ¿Quién nos paga los daños mentales? Usted esto sabe. El otro día yo hablaba con este centro magnífico, el COF, Centro de Orientación Familiar, con el director de este proyecto magnífico de la diócesis en la que se atiende a familias y etcétera, y me hablaba que después de los confinamientos, después de todo esto, se ha producido una avalancha de casos, etcétera. Es decir, el daño que fue advertido, y un día les voy a traer a ustedes la declaración de aquellos científicos brillantes de la declaración de Gray Barrington, que letra por letra ha salido, ha pasado. Y fueron obviados, se rieron de ellos, fueron insultados. Y entonces ahora yo me pregunto, bueno, puede pasar, vamos a aceptar que eso pueda pasar, don Carlos, pero me pregunto, bueno, pedimos perdón y a seguir navegando. Es que yo creo que no está en pedir perdón, porque el objetivo de todo esto está relacionado con, y ya empezamos a escucharlo, esa frase de que lo importante es la ley del pueblo. Lo importante no es lo que dice la ley. Lo importante es lo que... Si al pueblo le engañas, claro, luego le llevas donde tú quieres. Y lo, claro. lo vemos en Cataluña, cuando te dicen la ley no hay que cumplirla porque va en contra de las directrices del pueblo catalán. No hay que cumplir las normas porque las normas van en contra de los exámenes que están en el pueblo. Al final lo que queremos es, si se da cuenta todo eso, a lo que llevas a lo mismo, y es a echar abajo todo un sistema que a ciertas personas les sobra. Don Aurelio, el tiempo que necesite, porque luego ya entramos en temas plenamente económicos, que esto lo son, porque esto ya nos afecta a la vida, nos ha afectado a la vida, y lo que nos queda de rondar, aunque hoy vamos a acabar con una buena noticia que ha ocurrido en Nueva York estos días y que está tapada, pero que es una magnífica noticia. Don Aurelio. Bueno, son 4 años del gobierno de Sánchez, que ha representado un desmantelamiento de las instituciones. Quizás se mantienen de una manera formal, pero de hecho no funcionan, porque si el gobierno no la respeta, pues resulta que nos encontramos... Aunque en esto, perdone, don Aurelio, no quiero interrumpir, se apuntaron al carro todos, son culpables, perdone, don Aurelio. Sí, no, efectivamente, pero se apuntan todos al carro, pero quien marca la tendencia pues es el presidente del gobierno, de saltarse prácticamente, de dejar al país
y a los ciudadanos sin derechos. El Estado de Derecho, pues bueno, no funciona, la Constitución prácticamente no es respetada. Dicen, bueno, si ustedes consideran que no se respeta la Constitución y las medidas que se toman no son constitucionales, recurran al Tribunal Constitucional, pero ¿de qué nos sirve recurrir al Tribunal Constitucional si todo viene con un tiempo cuando ya no tiene cuando no hay reparación en absoluto del daño, porque todo eso ya lo hemos padecido, ya lo hemos pasado? Yo creo que dentro habría que presentar una querella criminal contra los autores, ¿no? Dentro, de la ley. Hombre, deberían tener, o sea, la impunidad no debería existir. Haber hecho todo esto, muy bien, y ahora todo quedarse en una mera declaración del Tribunal Constitucional, pues creo que eso no tiene sentido. Debería haber responsabilidades. Por tanto, la línea sigue igual, es decir, el gobierno se seguirá saltando siempre que le convenga las leyes y las normas que los ciudadanos, en fin, nos hemos dado, y usted recurra al Tribunal Constitucional. El problema es que España hay una serie de comunidades autónomas que se aprovechan de esta situación, y entonces si el gobierno no cumple las leyes, pues ellos tampoco. Estamos viendo ahora con la enseñanza del español en Cataluña que no respetan la decisión, la sentencia del Tribunal Supremo, se la saltan, hacen otro decreto y Sánchez todavía no se ha pronunciado. Yo creo que hay un proyecto de desmantelamiento total del periodo de la transición, hay un desmantelamiento yo diría, de todas las normas que en España tenemos. Mediante decretos prácticamente se altera todo, y tenemos un país en esta situación pues que se asemeja ya mucho pues a estos países donde imperan las dictaduras, donde impera Cuba, Venezuela, porque si el presidente, que además es un narcisista, consumado, si el presidente toma estas medidas y se salta todas estas normas, no respeta los poderes del Estado, atacan de una manera como lo vienen haciendo a la monarquía, pues lo que vemos es que tienen un objetivo, y este objetivo es, lo que digo, caminar hacia países como donde imperan estas dictaduras, como es Cuba o como es Venezuela. Yo recuerdo cuando dijo que no se iba a asociar pues a los bolivarianos, que no se iba a asociar a los amigos de los terroristas, que no se iba a asociar a los golpistas. Oiga, no ha dejado a uno atrás. Decía: nunca gobernaré con Podemos, se lo puedo repetir 5 veces si usted quiere, porque no quiero que en España se imponga la cartilla del racionamiento, ¿no? O sea, que quiero decir que se están saltando todas las normas, esto no es casual, y no sé, tiene que haber una reacción rápida. Ya, y hablando de reacción, el señor Sánchez lanzó la pelota, pero es que aquí lo han seguido todas las comunidades, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional ha sido propiciada porque varios miembros del Tribunal Superior de Justicia de Aragón vieron claramente que no era su competencia y tuvieron la honradez y la dignidad de elevarlo al Tribunal Constitucional. Entonces yo me pregunto cómo estos tribunales que han andado por ahí quitando y poniendo pasaportes, quitando leyes constitucionales de manera ilegal, basado en algo que no tenían facultad para ello, cuando había importantes juristas han tragado. Luego, si es verdad, y ya no voy a hablar, en comunidades como Galicia o Andalucía, es que aquí unos son los principales culpables, pero otros los seguidores. Es decir, que esto no ha sido llevado por la oposición, es lo que me preocupa, sino por unos magistrados muy valientes que dijeron: esto no tiene un pase, esto no nos corresponde a nosotros. Y lo elevaron al Tribunal Constitucional. Luego, lo que se ve claramente, y con esto ya acabo y entramos en otro tema, es una quiebra del sistema. El sistema está corrupto. No corrupto, podrido, perdón, rectifico, corrupto. Podrido porque, claro, cuando se ven cosas de este estilo, en los que se juega con la libertad de las personas, sin criterios científicos claros, cogiendo solo la opinión de unos y dejando la de otros, jugando con la hacienda de las personas, ahora vemos los resultados, pues este es el tema. Y hay una cosa que no hacemos, y es
la sociedad civil, que no se mueve en absoluto. No, claro. Hoy, elementos que pueden ser importantes en la sociedad civil son los sindicatos, y están callados como muertos. Pero si les afecta a ellos en su libertad. Pero además es que tenemos, y llama la atención, que hoy, bueno, yo creo que tienen mucha autoridad, los gobiernos de las comunidades autónomas deberían estar alarmados ante esta deriva del gobierno central, y entonces nos encontramos con un gobierno como el de Cantabria, que está encantado de haberse conocido y estar aliado con Sánchez, ¿no? O sea que... Bueno, pues me la ha puesto usted votando, porque el gobierno central solo ejecutó en Cantabria el 50% de las inversiones previstas para el año 2021. La inversión por habitante ha sido de 207 euros, recogía el diario Montañés. Se recibieron 121 millones de inversión, es decir, una cosa a lo que se pone, de los 237 previstos. Así estamos en el tema. Don Carlos. Y yo preguntaría, ¿y qué hay de nuevo? Si es lo habitual. Si lo habitual es que las inversiones del Gobierno de España no terminen ejecutándose, como tampoco termina ejecutándose casi nunca el presupuesto regional. En las partidas me refiero que estén aprobadas. O sea, el desbarajuste generalmente con la ejecución de partidas es algo ya tradicional en nuestro sistema económico. En el caso de Cantabria, además, tiene el valor añadido de preocupación, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, que Cantabria, con su presupuesto regional, no tiene prácticamente margen ninguno para acometer grandes inversiones de infraestructura. Dependemos prácticamente en exclusividad del presupuesto nacional. Por lo tanto, si ya es exiguo, porque 200 millones de euros es una cantidad exigua para las necesidades que tiene Cantabria, y podemos hablar de los famosísimos trenes a un sitio, al otro, la pasiega, etcétera, 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 etcétera. Si encima esas cantidades, que son exiguas, no se ejecutan nada más que el 50%, pues bueno, el déficit que tenemos en Cantabria cada día ya no solo se convierte en algo estructural, sino en algo problemático. Don Aurelio. Bueno, esto es la realidad, ¿no? Sobre el papel, hay inversiones. Esto nos lo cantan a los cuatro vientos el gobierno regional, diciendo lo bueno que ha sido el acuerdo con el gobierno actual, y resulta que a la hora de la verdad nos encontramos con unas inversiones y con una ejecución de lo presupuestado pues al 50%, que resulta en una auténtica miseria. Pero es la realidad, y lo decía don Carlos, ¿no? No se ejecutan todo lo que se pone en los presupuestos sobre el papel, pues porque el papel lo aguanta todo, y esa es una realidad. No se ejecuta eso, pero es que luego las partidas que llegan aquí tampoco se ejecutan, porque aquí hemos tenido 50 millones de euros para ayudas a las empresas de estos fondos de resiliencia, y resulta que el gobierno ha devuelto 25 millones. Es decir, aquí tampoco se ejecuta. No, es que no podíamos tramitar todas las peticiones. Bueno, me consta que la COE y otras organizaciones se han ofrecido para ayudarles a tramitarlas, y eso no quieren ninguna ayuda. Prefieren devolverlo al gobierno y dejar a todos aquellos que lo necesitaban en Cantabria, que hay grandes necesidades, pues resulta que se han quedado sin esos 25 millones que han devuelto al gobierno central. Es decir, no se cumple nada, pero esto contrasta con el silencio del gobierno, porque aquí teníamos, cuando ha estado con Rajoy, teníamos un ministro de Fomento, que era Íñigo de la Serna, que traía constantemente proyectos para Cantabria, y tenemos una experiencia con este administrador público, que es Íñigo de la Serna, de que aquellos proyectos que ponía en marcha, lo hemos visto en el ayuntamiento, los cumplía. Bueno, pues es que solo recibía críticas cada vez que traía un proyecto para Cantabria, ¿no? Entonces, creo que hay una actitud personal del gobierno, del presidente del gobierno, que no se corresponde con los hechos que aquí venimos comentando. Pues seguimos en la línea. Parece que usted ha visto el guión que tenía previsto antes. Estaba yo el otro día mirando, porque he veído varios spots de televisión y ponen realizados tal con fondos Next Generation. Yo pensaba que esos fondos era algo más serio.
era para fomentar el sector industrial, el no sé qué. Luego entro y efectivamente lo permite, la igualdad de género, unas cosas muy importantes. Entonces digo, bueno, la contaminación está en la Unión Europea, es decir, eso es absurdo. Es decir, que he visto 2 anuncios y con los fondos, es decir, pero ¿no será mejor dar a un comerciante que lo está pasando mal? Es decir, primero, los fondos Next Generation están yendo a las grandes empresas que tienen buenos equipos para tramitarlos. Segundo, no llegan a las pymes y a las pequeñas empresas. Y tercero, se quema, porque decir, anuncios en televisión, fondos Next Generation, pero ¿qué empleo genera esto? Es decir, en esto no critico solo al Estado español, que lo critico, sino que vemos el gran fracaso de estos señores de la Unión Europea que están en la realidad virtual. Y eso nos va a dar paso a lo que dijo el otro día el canciller alemán, que es socialdemócrata, que dijo unas cosas que si las dice un miembro de Vox o de la derecha, hoy está procesado. Pero luego hablaremos de ello, don... Bueno, es que ya me gustaría que nos gobernaran los socialdemócratas alemanes aquí en España. Sí, no era sobre el tema que casi... Bueno, luego se lo comento, no lo levanto. No, aquí yo creo que lo hemos... Es que le parece, los anuncios, fondos Next Generation para los spots de televisión. Lo hemos dicho aquí muchas veces, que se había vendido que estos fondos eran prácticamente un regalo que nos venía caído del cielo. Dijimos que se iban a ejecutar en menor cuantía de la que se ponía, porque además lo que disponía Europa era para algunas cosas muy claras cómo se tenían que ejecutar, y además eran simplemente un porcentaje sobre una inversión que ya tenía que estar ejecutada o tenía que comprometerse a ejecutarla con sus fondos propios el empresario. Y luego había, como hay en todo esto, una pequeña cantidad que lo que ha venido muy bien al gobierno central, pues para seguir con su política de publicidad, de comunicación, y ya está. Esos anuncios, además, lo triste de todo esto es que lo vamos a pagar todos. Lo vamos a pagar todos con intereses y lo vamos a pagar muy bien. Y también lo dijimos en su momento, que el gran problema que tenía este país es que con esos fondos se estuvieran convirtiendo en un gran plan E otra vez. Bueno, eso está siendo. Y está siendo, en una parte importante está siendo, porque como usted bien dice, salvo las grandes compañías que saben y que lo están haciendo y están utilizando esos fondos como parte de su capitalización para invertir en nuevos proyectos, etcétera, el resto o no están llegando a la pequeña y mediana empresa, o como mucho está quedando como otro plan E para el gobierno central. Don Aurelio. Bueno, los fondos no están llegando en la medida que aquí se esperaba, pues porque Europa desconfía de cómo estos fondos se están administrando. Los proyectos no se ejecutan en la manera que hoy exige Europa y por tanto tienen mucho recelo en cuanto a esto. Están muy preocupados también en Europa, yo creo que eso nos afecta mucho, pues a ver cómo evoluciona la deuda española. Pero sí, ellos han estado engordando y lanzando piropos. Pero son saben, muy responsables. Pero ahora tienen muchas dudas respecto a cómo se va a poder pagar, porque ahora la deuda España la está pagando con nuevas emisiones de deuda. En el momento que eso se frene y además se aumenten los tipos de interés, pues la verdad es que la economía va a sufrir un colapso importante, ¿no? Así es que yo creo que el futuro que se nos plantea es muy complicado. A la pequeña empresa, indudablemente. Pequeña empresa y autónomos, estos fondos no llegan, porque son tales además las exigencias que imponen los gobiernos para ello. Luego además las connotaciones fiscales que esos fondos tienen, que asustan un poco a la gente, que yo creo que la gran mayoría de la gente ha decidido, pues vamos a salir adelante como podamos, peleando, luchando contra los elementos, pero nada de pedir ni subvenciones ni fondos. Yo creo que sí, que se están de alguna manera despreciando un poco por parte de autónomos y pequeños empresarios la petición de esas ayudas. Bueno, pues decía yo que todo esto, lo verde que va a ser menos verde cada vez, pero yo el otro día lo leía, digo, estoy leyendo bien, el canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha comparado, a mí yo no lo comparto, yo no lo comparto, a los ecologistas con los nazis, y ha acusado de trivializar la crisis climática. Yo digo, claro, como ha puesto todas las de carbón en marcha, claro, ahora se dan cuenta que se ha estado haciendo todo un marketing sobre temas que llevan a la pobreza a los pueblos. Y este hombre ha tenido ese atrevimiento de decirlo, incorrectamente político para los señores de Davos. Pero yo creo que esa realidad está abriendo paso, pero de una velocidad tremenda.
Y por eso están muy preocupados los señores del Foro de Davos. ¿Qué le parece a usted? Si eso lo dice alguien de otro partido, estaría ahora... Pero qué declaración, además, y eso que gobierna con el apoyo de los verdes. De los ecologistas, sí. Y yo me quedo alucinado, es que yo lo he leído 3 veces y digo, esto es increíble. Vuelvo otra vez a lo que como empezábamos, compartiendo el fondo, las formas... No, que yo lo vuelvo a decir, yo no lo, creo que es una exageración. Yo creo, sí. Es una exageración. Pero en una cosa tiene razón, y pasa... Es imponer. Con el ecologismo pasa como con el pacifismo, que no tienen sentido si no los abrazamos todos a la vez. Entonces, claro, sin entrar también en connotaciones luego que puedan tener o derivadas de las que puedan surgir. Es que es ridículo que nosotros nos impongamos unas restricciones tremendas en la generación, por ejemplo, de energía, cuando alrededor nuestro, en el resto de los países, no lo hacen. Entonces es absurdo que nosotros no contaminemos, entre comillas lo de contaminar, cuando el resto del mundo lo hace y lo hace sin control. Lo mismo decía, es como con el pacifismo. Para poco me sirve a mí no dotarme de unas defensas adecuadas cuando el resto siguen armándose. El ecologismo, y lo hemos comentado también en esta mesa muchas veces, se ha convertido en una herramienta por regímenes como el del señor Putin, que sirven pues para tener amedrentada y a nuestras sociedades occidentales, a las que consideran en decadencia y algo de razón no les falta, para tenernos sojuzgadas y condicionadas en las decisiones que tomamos. Ya digo, sin compartir las formas de... Sí, yo tampoco. Sí es cierto que sí me gusta que ya por fin empecemos a darnos cuenta de que la realidad se tiene que imponer. El otro día, hablaba de Putin, y yo diría del Foro de Davos, viendo las imágenes de un pequeño aeropuerto que está a muy pocos kilómetros del Foro de Davos, está a 5.000 metros, a una altitud muy alta, muy grande. Estaba lleno de jets, de jets privados, algunos que habían con matrícula de Australia, y luego los aeropuertos cercanos, algunos ya de Italia, etcétera, lleno de aviones ejecutivos, ¿no? Y claro, yo escribí un artículo diciendo, estos son unos caraduras, dando consejos, hundiendo, y decir, iba a decir sinvergüenza, sí, no tienen vergüenza, son unos caraduras, empezando por Bill Gates. Vi las fotos, no vi las fotos, vi el vídeo del aeropuerto. No me recuerdo ahora el nombre, es un aeropuerto pequeñito. No cabían más en el aparcamiento y se han tenido que ir a Milán, a otros sitios cercanos. Es decir, esta gente vive en la mentira. Quieren imponer a los demás una realidad que ellos no viven. Vayan ustedes a la porra, don Aurelio. Bueno, es que estos movimientos, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, se han convertido en sectas. Sí. Tienen una conducta absolutamente sectaria y además son minoritarios, pero hacen mucho ruido. Yo creo que el ecologismo, como todo, debe tener una medida, y el ecologismo debe estar en los gobiernos. Los gobiernos deben gobernar con respeto también al medio ambiente, hay que hacer todo, hay que hacerlo sostenible. Pero los ecologistas son radicales, son sectarios radicales, como pasa con el feminismo. Claro, pero ahora lo han tomado estos grupos económicos. Pero no, es que el problema es que estamos con gobiernos de minorías. La gran mayoría de la gente, que es gente normal, gente que lo que quiere es vivir, que sus hijos puedan salir adelante, que poder tener una sanidad, poder tener un trabajo, una educación correcta, pues resulta que todo esto se está alterando de una manera extraordinaria. Yo diría que estos pequeños grupos están imponiendo sus criterios. Lo estamos viendo con el ecologismo, ese ecologismo radical que impide el desarrollo de países y de zonas y de regiones, no permite la utilización de los recursos naturales de las regiones, que además los necesita la gente para vivir, porque estamos perdiendo el tren en casi todo, precisamente por gobernar con ese ecologismo radical. Con el feminismo, pues ¿qué está sucediendo? Pues hoy resulta que está habiendo un enfrentamiento de géneros, hombre-mujer, es que ya estamos llegando a situaciones dramáticas. La educación, pues ya ve usted lo que está pasando. Hoy resulta que hasta los libros de texto están siendo prácticamente panfletos del gobierno que está en este momento en el poder, ¿no? O sea que quiero decir que los gobiernos tienen que gobernar con buen criterio, con sentido común, y muy bien que existan los ecologistas, el feminismo y tal, pero que ocupen su espacio. Pues tenemos que despedirnos, eso sí, con una noticia. La OMS, en su asamblea celebrada en Nueva York, pues no se ha salido con la suya. Quería tener la máxima autoridad mundial en todos los temas
y los países africanos, más Brasil y unos cuantos se lo han echado abajo, por lo tanto seguiremos 2 años más, porque la próxima asamblea es dentro de 2 años, tranquilos porque no van a poder meter las narices en nuestras libertades. Que tengan ustedes una feliz semana, paz y bien.